Hola cinéfilo. Desde hace un tiempo hay dos características de los cineastas jóvenes que nos acompañan que ya son habituales. La primera es que muchas son mujeres y la segunda es que ejercen más de una especialidad dentro del audiovisual. Ese es también el caso de esta muchacha que nos acompaña hoy, una joven muy dedicada, integrante de un colectivo de creación que ya ha tenido resultados muy interesantes. Por lo que creo que durante su entrevista con Joel del Río podremos adentrarnos en el mundo del cine independiente de nuestro país y de su vinculación con el ICAI. Muy buenas noches. Bienvenido sea a su programa Te Invito al Cine, en la sección de la entrevista en la cual contamos con la presencia de una joven profesional del audiovisual cubano. Basta decirlo así de la manera más general porque Marina Alfonso ha hecho muchísimas cosas y nos va a hablar sobre una parte de ellas, de las que se puede hablar, de las que ella quiere hablar y nosotros también queremos escucharla. Bienvenida, amor. Gracias. Como casi todos los invitados, Marina fue alumna mía en Fanca. Iba a decir que que la mejor de su año, pero voy a decir que una de las mejores del año, para que no se ofendan los otros, tú sabes, que en tu grupo había su celo. Pero Marina era una extraordinaria estudiante, porque además llegaste a Fanca proveniente de otros estudios, y eso te daba una particular madurez. ¿Cómo era el cuento? Llego a la facultad, después de estudiar 2 años en la UH, estudiaba Historia, Filosofía y Sociología. Imagínate tú, un background tremendo. Y empecé con un taller de apreciación de cine que daba el profesor Armando Pintado Vitier en el Centro Fresa y Chocolate, y aquello me cambió la vida. Te deslumbró. Sí, y dejé la carrera y entré en la Fanca. ¿En segundo año ya? Dejé la carrera. ¿Y entraste a la primera Fanca? Entré a la primera. Claro. No se esperaba menos. Sí, porque los estudiantes tienen hasta 3 oportunidades, creo que son, ¿no? Sí, Tres maneras o 3 veces para hacer la prueba de ingreso. Si suspende la tercera, sí, ya no hay arreglo, pero tienen 3 oportunidades. Entonces, ¿cómo fue tu encuentro con Fanca? Brevemente y sin entrar en Honduras, comprometedoras tal vez. Fue muy difícil entrar en el sentido de que había mucha competitividad, se presentan muchos muchachos, la gente se prepara muy bien, hay mucho rigor. Las pruebas son exquisitas, cuando uno las analiza, uno dice, son exámenes que están muy bien pensados para medir la calidad, la creatividad y hasta donde se puede. Y la potencialidad de los alumnos, ¿no? Y ya luego estar en la facultad fue mucho más sencillo. De hecho, lo más difícil que tiene esa facultad es graduarse. Es entrar, no graduarse. No graduarse, ya. Sí. ¿Y qué ejercicios recuerdas? Primero, ¿qué especialidad escogiste? ¿En qué año se pedía la especialidad en tu año? En tercer año. Tercer año. En tercer año escogí la especialidad de dirección y tenía que defenderlo con un documental de 13 minutos, que fue una aventura así ¿Cómo tremenda. se llama? Se llama Guastafá. Guastafá. Sí. ¿Qué significa? Guastafá era el nombre que le daban unos muchachos reggaetoneros a una hermandad que ellos tenían entre ellos, fuera de los escenarios, en el barrio. ¿De dónde sacaste los personajes?
Esa es una historia. ¿Cerca tuyo? ¿Cómo te enteraste que existían? Ya yo trabajaba como productora, hacía muchos videos de reggaetón y de música urbana y A través de la estaba música. en ese mundo de la música urbana, ¿no? Y entonces, en algún momento de los debates culturales se habla de la marginalidad, de la vulgaridad en la cultura y empieza a haber un careo entre los artistas, las instituciones culturales, los críticos y entonces las personas sobre las que se estaban hablando que generaban este tipo de contenidos marginales, el reggaetón, el no sé qué, no tenían participación en este debate, ¿no? Que estuvo en la televisión, pero también Sí, estuvo en las redes sociales. mucho tiempo. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué creen ellos, estas personas, y salí a buscarlo. Y me fui a una de Tú estas... quisiste darle voz a los muchachos. Sí, yo quería saber los artistas, a los creadores. qué creían ellos. Y salgo a buscarlos entre las personas que movían los audiovisuales en aquel momento y les dije, a ver, ¿quiénes son la gente que más comprometida está con esto? Y me dicen, mira, aquí hay unos muchachos que ni siquiera los puedo pasar porque sus videoclips son una cosa tremenda, salen broncas, machetes, hay violencia, hay un nivel de eso está Marginalidad de importante. marginalidad importante y simplemente yo les digo, mira, tienen que cambiar y aquello no salía. Aquello nadie quería distribuirlo, nadie quería compartirlo porque estaba muy El fuerte. documental tuyo hecho ya. No, La música de ellos. La música de ellos Ya. y los videoclips que ellos mismos se hacían, que es lo que a mí me llama la atención porque en definitiva yo también estaba estudiando audiovisuales y a mí me Claro. fascinaba que hubieran personas que de su propia inspiración hicieran sus propios contenidos y salgo a buscarlo preguntando por el barrio, por Jesús María, salimos a preguntar, un amigo que estudiaba conmigo en la Facultad de Sociología y yo. ¿Sabes? Así Sí, porque como, tenía su componente sociológico sí, también tu documental. y él fue Tus de raíces. alguna manera el investigador y entonces queríamos hacer ese tipo de documental, tener como esta cosa etnográfica, nos encantaban los Sociológica, estudios culturales y Claro. eso era lo que queríamos hacer, ¿no? Hacer como estos apuntes audiovisuales para sacar el ¿Qué otros el trabajos documental. recuerdas con afecto de Fanca? De lo que hiciste dentro de la escuela todavía. El corto de un minuto. Aquello fue... ¿También? Sí, aquello fue Es raro porque tremendo. casi ningún estudiante se remite al minuto. Es como si que- fuera un proceso de aprendizaje que después prefieren olvidar, mayormente. Bueno, para mí todos mis materiales siguen siendo un proceso de aprendizaje. Todos. ¿Y en la tesis qué hiciste? En la tesis me sorprendió filmando en Matanzas en plena COVID. Ay, Dios mío, ¿verdad que sí? Que usted está... El Soy grupo de que se esa graduó con la COVID. generación, entonces tuvimos que suspender el rodaje. Al otro día que llegamos a La Habana cerraron las fronteras y entonces tuve que reinventar la propuesta de tesis desde el montaje. Era como, con lo que ya yo tenía filmado, que no terminé de filmar, tenía que volver ¿Lo a armar dirigías un tú también? documental. Sí. Un documental. ¿Y lo lograste? ¿Qué crees de ese trabajo? ¿Cómo se llama? Se llama Sueño de un suelo, es sobre un poeta matancero y logré la tesis, no logré el documental. Fue mi primer gran fracaso cinematográfico. Amor mío, ¿qué pasó después de que saliste de Fanca? Vamos a tratar de compactar todo el proceso de cómo se hace cuando uno egresa de Fanca como realizadora, que es tu caso, y a dónde vas, cómo haces para vincularte laboralmente y también de paso lo asociamos a tus métodos de trabajo. Ya he tenido una vinculación cuando salí de Fanca. Yo estaba trabajando con un colectivo de realización que se llama La Tiza Films. Esto es algo muy usual que pasa con los muchachos de la facultad, Sí, que suele desde a partir del tercer año empiezan a vincularse a rodajes. En este momento... ¿Por qué la tiza, fíjense? La tiza es la expresión de la tiza. Sí, porque trabajamos mucho con música urbana, nos por ese mismo movemos background, en esa línea todavía. Y entonces es una expresión que se ha ido quedando... Sí, es muy coloquial. Sí, en ese registro y me encanta. Y entonces, la tiza, ¿qué hacías en la tiza? Producción. Solamente producción. Solamente producción. Sí. ¿Todavía estás allí? Todavía estoy ahí, ¿Y haciendo trabajo como producción? productora y como directora creativa y dirijo mis propios materiales también. También sigues dirigiendo tus propios documentales hasta ahora. Sí, Sí. ¿Te interesa la ficción? en el futuro. Marina. ¿Puedo decir algo? Sí, todo lo que quieras. Quiero trabajar con Marcos Díaz como guionista. Lo quiero dejar dicho aquí así. Marcos En Díaz ficción. es el de... Sí. ¿La película cómo se llama?
Fenómenos naturales. Fenómenos naturales, que acaba de coger premios en Jibara, en Guadalajara y en no sé cuántos lugares más. Cuéntanos cómo tú levantas una producción desde la Tiza Films. Regularmente, trata de decirnos como el trabajo estándar que tú tienes que hacer. Concibes el proyecto, te dice el director que es su proyecto y tú entras en él. Me imagino que cada obra es distinta. Pero bueno, dentro de eso, dime cuál es tu modus operandi como productora. Bueno, como productora yo no levanto fondos para el proyecto porque yo no trabajo directamente con documentales o con ficción. Trabajamos más bien con publicidad o con contenidos por encargo. Y tenemos tenemos varios realizadores, un equipo de trabajo con especialistas magníficos y entonces el cliente decide con quién quiere trabajar, viene con una idea de presupuestos y nosotros cotizamos o tratamos de adaptar su idea y su proyecto al presupuesto que tiene para que salga la idea. Buscamos patrocinio, buscamos apoyo, buscamos colaboración y en ese sentido tratamos de armar ese proyecto con lo que hay o con el presupuesto con el que viene. Y entonces mi quehacer... Esa es la famosa carpeta. No, que tantos dolores de cabeza le daban a algunos estudiantes. No exactamente. Todavía ha llegado a ese punto. Todavía no. Es decir, en tu descripción. No hay en ese punto. Entonces tratamos de hacer esto que llaman una producción creativa, ¿no? Nos llegan con un proyecto o con una idea para hacer una promoción, un videoclip, una publicidad, incluso programas cortos, podcasts, diversos tipos de contenido. Y los realizadores llegan con una idea y entonces nosotros tenemos tecnología, tenemos un estudio, tenemos un grupo de profesionales y entonces trabajamos sobre la idea en base a la idea que tienen estas personas, en base a su presupuesto, porque a veces el dinero que tienen no es suficiente y nosotros tratamos de brindar lo mejor que tenemos en función de eso para que logren ese objetivo. Claro. Y además podemos llevarlos a otros lugares para hacer colaboraciones, para obtener patrocinios y que entonces salgan a la luz los proyectos. Claro. Oye, de toda esta etapa post-fanca, ¿qué proyectos recuerdas con particular agrado? De los que has hecho, no sé, que te han costado más trabajo, que te han empleado más recursos mentales y espirituales, qué sé yo, no sé de qué manera preguntarte, que estén más cerca de ti. O que tú recuerdes para poner en tu currículum que no falte. Últimamente he tenido la grandísima oportunidad de trabajar con músicos, tanto en conciertos como en videoclips, y recuerdo con muchísimo cariño un homenaje que hicimos a Marta Valdés, un concierto de Iron Ortiz. El colectivo en el que yo trabajo de alguna forma se ha ido especializando, ¿no? Y participa muy a menudo en los jazz plaza. Y entonces para mí es muy importante estar en ese evento en todos los géneros. Y ese homenaje a Marta Valdés puede trabajar de alguna manera como directora creativa, entonces integramos la puesta, los audiovisuales, toda esta otra forma de comprender, ¿no? Lo que es un espectáculo desde la visualidad, que es lo que a mí me atañe, y también desde la música, y para mí fue una experiencia maravillosa. ¿Por qué tú dices que te atañe la visualidad? Bueno, porque vengo justamente del cine, ¿Por qué ¿no? eso? Porque eso fue es lo decir, que tú lo estudié. llevas a ese mundo de lo visual, pero estaba esperando que dijeras audiovisual. Sí. Y la música la estabas dando por descontada, porque ya estaba ahí. Entonces, dentro de todo este panorama, ¿qué tú crees precisamente de ese panorama, tratando de salvar la repetición, del panorama del cine independiente cubano, su relación con la institución ICAI, quiero decir, en qué momento nos encontramos, en el mejor de los momentos, regular, positivo? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Tú crees que es especialmente difícil? Y también el de tus colegas, que sin duda conocerás. Bueno, producir en Cuba tiene sus particularidades. Hacen falta muchísimas más cosas. Tenemos los colectivos de realización audiovisual que están amparados en el decreto 373 de 2019 y realmente hay una oficina de atención a la producción en el ICAI solo para documental y para ficción en el ICAI que funciona extremadamente bien. Las personas son increíbles,
pero no es suficiente porque sabemos, bueno, los colectivos de realización no tienen personalidad jurídica y todavía no se reconoce por el resto de las instituciones. Uno va ahí con una carta y te dice, no, pero yo pertenezco a otra cadena, al banco, a no sé qué, y entonces no tiene todavía el reconocimiento aunque existe un amparo legal. Y en ese sentido hay que trabajar muchísimo más, ¿no? Para Pero engrasar los mecanismos. Sí. Otra de las cosas que estarían muy bien y que en las que yo me sentí favorecida, pero que pudiera favorecer a muchísimos estudiantes, es que se den pasos más firmes para que los estudiantes pudieran realizar sus prácticas preprofesionales e integrarse a los colectivos de realización audiovisual. Desde FANCA, por ejemplo. Desde la propia FANCA, siendo estudiantes con las prácticas y luego cuando se gradúen, eso sería una cosa fantástica porque tenemos capacidad Hay de ideas trabajo. sobre eso, vamos a ver si se materializa. Y en ese sentido sería muy, Buenísimo, claro, muy que oportuno. tengan su práctica en lo que va a ser su medio laboral o Claro. parecido a esto, ya que evidentemente el ICAI no puede subirlos a todos porque no puede, pues que los colectivos audiovisuales también hagan lo suyo, ¿no? Y que exista el mecanismo para compartirlo. ¿Tú te crees que, opinas tú que, qué te falta por hacer, Marina? De aquella muchacha inquieta que se sentaba medio taciturna en el aula y que siempre estaba pensando 2 pasos adelante de lo que yo estaba diciendo. ¿Tu presente profesional ha compensado las inquietudes de aquella muchacha? No, yo quiero trabajar la línea de las artes visuales y el cine expandido. Quiero Sí. tener la oportunidad de Explica pensar... para los que no saben qué cosas son esas categorías. Quiero tener Defínelas. la oportunidad de pensar el cine y de pensar otras maneras de producir el cine desde la creación colectiva y desde otros espacios que no sean solamente las salas de cine. O sea, tener la oportunidad de que el espacio y los Eso lo llaman lugares... cine expandido. Eso, exacto, eso que llamamos cine expandido, el espacio sea otro elemento en la narración y que podamos concebir concepto que se llama. el cine como una narrativa diferente, como con menos rigor, ¿sabes? Con esa otra facilidad, con nuevos códigos donde podamos trabajar diferentes artistas que no solo tengan que ver directamente con el audiovisual y solamente que tengamos la oportunidad de pensar el proceso de producción que es muy largo, que cansa mucho. Desde otra forma. Desde otra forma como las artes visuales, Sí, precisamente. desde otra forma ¿Mayor procesual. experimentación también? Sí, sí, siempre. Ustedes eran el grupo de los experimentales. Me acuerdo, no, porque estaba Josué, habían varios ahí que estaban trabajando en un sentido medio parecido. Y también tengo mucha fe en el trabajo con los archivos y en el rescate de la memoria. Creo que hay muchísima riqueza ahí y que a veces cuesta mucho coger una cámara y levantar un proyecto así que uno quiere salir a filmar a la calle, pero a veces podemos mirar El archivo está ahí, claro. hacia el archivo. A lo que tenemos ya. Y eso es algo que como profesional y como artista en general creo que es un lugar clave al que deberíamos estar mirando ahora mismo. Mirando con más asiduidad probablemente. Sí, sí. Estamos consumiendo el tiempo, Marina, de esta entrevista. Mira qué rápido se nos fue. Solo proyectos que tengas, muy brevemente. En estos momentos estoy desarrollando un largometraje que se llama Las Flores, sería mi ópera prima, y es una película... Largometraje documental. Largometraje documental. Es una película en la que le pregunto a las madres cubanas que van a las procesiones de Regla, la Virgen y las Mercedes qué le piden a la Virgen el día de hoy. Y el documental se estructura Como un documental encuesta de ese tipo. Sí, que tiene un poco que ver con esos primeros referentes de las ciencias sociales, de la encuesta, Claro. de no sé qué. Que siempre están y al en mismo tu obra. tiempo es una película que me da la posibilidad de darle voz a este colectivo de mujeres. Va a ser una película coral, va a ser una película, yo me la imagino hermosa. Y Debe ser llevo muy hermosa. 2 años filmando ya, haciendo mis apuntes audiovisuales. Recientemente tuve la película en un laboratorio que se llama La Burbuja Lab. Es un laboratorio Sí, se ha para hablado muchísimo en este mujeres, programa de eso. para mujeres de Centroamérica y del Caribe. Compartí y agradecidísima con las cineastas Rosa María, Lisandra Ha estado aquí López muchas veces. y Nos falta Marta Lisandra. Orozco. Encantadora, fue una grandísima experiencia y creo que es de las cosas más atractivas que está ocurriendo en el panorama del cine Audiovisual cubano. cubano, Sí. cómo no.
Oye, que las flores florezcan rápidamente y para bien del documental cubano. Gracias, Marina, por estar aquí conmigo de nuevo. Siempre es un placer. Una de las mejores películas alemanas y europeas del año 2024, nominada no se sabe cuántos premios, entre otros al Oscar a la mejor película extranjera, y también que exactamente ella es de producción del año 2023, pero ha llegado en el 2025 a Cuba. La película se llama, a fin de cuentas, Salón de Profesores o Sala de Profesores, que también la he visto con ese título en español. Y se trata de una reflexión sobre la educación, que habitualmente a lo largo de la historia del cine, las películas que ocurren en escuelas casi siempre exportan algún tipo de reflexión extrapolable o que de alguna manera puede extenderse o proyectarse a la sociedad entera, porque todo el mundo sabe que el aula es un recinto donde de alguna manera están todos los vicios y virtudes de la sociedad en que esa aula se sitúa, se ambienta, se enclava. Entonces, Salón de Profesores es eso sobre todo. Una muestra de cine muy sobrio, de tema social, pero no hay que espantarse por estos apelativos que le estoy dando, porque no todos los espectadores son adictos a este tipo de cine o admiradores de este tipo de cine, porque la película está resuelta al fin y al cabo como un thriller, sí, como un thriller. Porque lo que describe la trama es el hecho de que en el aula hay una profesora idealista, joven, que está llena de propósitos educativos, didácticos y nobles y humanísticos con sus estudiantes, pero ocurre que algunos de los estudiantes se están dedicando, parece que al robo. Y vamos a asistir precisamente a la búsqueda del ladrón, como en algunos thrillers policíacos, y la película tiene altas dosis de suspenso. ¿Y por dónde viene la reflexión social? Porque ella, de alguna manera, tiene que enfrentar sus propósitos de mejoramiento humano, que alienta al fin y al cabo todo profesor que en el mundo ha sido, se tiene que enfrentar con un sistema de educación embarado, represivo, prejuicioso. Y precisamente ese es uno de los problemas que alude la película, que están en la sociedad alemana y también en las aulas, desde las aulas proyectadas hasta la sociedad, o proyectados los problemas. Se trata de la xenofobia, nada menos, de los prejuicios, de el desprecio al diferente, o el prejuicio con alguien que viene de un país que de alguna manera se considera inferior. Y de todas esas cosas habla tácitamente, sin discursos explícitos ni consignas, Salón de Profesores. Esta película de excelente guión y también muy notables actuaciones. El director es İlker Katak, que tal vez adivinaron por su nombre los aficionados a las telenovelas turcas, que se trata de un realizador turco. Últimamente no, desde hace como 20 años, el cine alemán, una buena parte del mejor cine alemán, lo están realizando personas venidas de Turquía, que han estudiado en Alemania o que estudiaron cine allá en su país y logran realizarlo en Alemania, porque este país tiene una enorme inmigración procedente de Turquía. Entonces, İlker Katak ha hecho una película interesante desde el punto de vista narrativo, trascendente desde el punto de vista social, una película que con justicia se considera, como decía al principio, una de las mejores del año, hechas en Alemania, en Europa y tal vez en el mundo. Y conste que no hubo tampoco grandes desembolsos de dinero en la producción. No puedo terminar el comentario sin mencionar a Leonie Benesch, la protagonista, que la habíamos visto adolescente en La cinta blanca de Michael Haneke. A ella se debe también una buena parte de las virtudes de esta película, Salón de Profesores. Guten Tag, Tag, guten Tag, guten Tag. Hat aber nichts mit Magie zu tun, sondern Mathematik. Frau Kuhn, ich habe ein riesiges Problem. Ey, jetzt lass doch mal los! Haben Sie einen Beweis? Wir können mit dir nicht darüber reden, Oskar.
Der Junge ist doch total verwirrt. Sehen Sie das nicht? Wir sind diejenigen, die verwirrt sind. Die Eltern haben doch ein Recht darauf zu erfahren, was wirklich passiert ist. Ich kann schon verstehen, dass das alles ein bisschen viel für Sie ist. Vielleicht sind Sie auch überfordert. Hey! Bespitzelung, Denunziation, Verleumdung, Rufmord. Amigos cinéfilos, somos muchas las mujeres jóvenes que nos estamos abriendo paso dentro del mundo de la realización audiovisual, y esto es fruto de las dos escuelas de cine que existen en nuestro país y de la fuerza y la constancia que pone la mujer cubana en todas las esferas de la sociedad. Nuestra invitada de hoy, Marina Alfonso, es un ejemplo de que estamos por muy buen camino y que ya se están cosechando los frutos artísticos de esta nueva generación de realizadores audiovisuales. Ya nuestro programa llega a su fin, pero antes quiero agradecerle a Marina por dedicarnos su tiempo y a ti la complicidad de estar con nosotros cada viernes por el canal educativo después de finalizar el noticiero de la televisión. Espero verte dentro de 7 días para que me des la oportunidad de decirte: te invito al cine.